Hey Jude, don't make Detrás de esos millones hay historias que nadie te contó. El Beatle más callado convirtió una plegaria en número 1. Un hotel escondió el precio de la fama, o una voz femenina que transformó el desamor en oro puro. Si fueron tan enormes, ¿cuál fue la chispa real detrás de esas ventas imparables? Hoy vas a sentir otra vez por qué estas canciones no solo rompieron récords, también se quedaron a vivir en nuestra memoria. Comencemos. my sweet Lord. Número 10. My Sweet Lord. George Harrison. Aquel invierno de 1970, el guitarrista silencioso de los Beatles dio su primer paso solo y lo hizo con una canción que hablaba de fe, de calma, de búsqueda interior. My Sweet Lord. Quizás la escuchaste en la cocina de tu casa. Había algo en ese mantra suave que te hacía bajar la voz y respirar más lento. My Sweet Lord. Llegó al primer lugar en Estados Unidos en la lista Hot 100 de Billboard y también al primer lugar en Reino Unido. No era una explosión de guitarras. Era la prueba de que millones querían paz. Tal vez por eso vendió millones de copias en todo el planeta y abrió la puerta a que los otros ex-Beatles confiaran en su camino solista. Pero no todo fue armonía. La canción protagonizó una sonada polémica por similitudes melódicas con un éxito previo. La controversia llenó los diarios, pero en las casas la gente la seguía comprando, además de liderar listas. Su permanencia en ventas a lo largo de la década y su lugar en recopilatorios la convirtieron en una presencia constante. Fue un himno íntimo que cruzó fronteras y generaciones. El sol de la tarde entrando por la ventana, la aguja acariciando el vinilo, y esa palabra que se repite como un latido. Aleluya. Número 9. Hotel California. Eagles. 1976. Las autopistas parecen ríos de luz y promesas. Un cartel al costado de la ruta habla de un hotel con puertas siempre abiertas. Entras sin pensar. Y ya no hay retorno. Hotel California es más que una canción. La frase que todos recuerdan. Puedes entrar cuando quieras, pero nunca podrás salir. Se volvió una consigna de la década, fama, placer, exceso y esa sensación de vacío que nadie se atrevía a nombrar. El sencillo llegó al primer puesto del Hot 100 de Billboard. Sus guitarras finales, entre Don Felder y Joe Walsh, se convirtieron en una postal de la radio nocturna. Muchos oyentes pensaron que era una balada lenta y tranquila, hasta que la electricidad del final los dejó sin aliento. Fue ese contraste el que ayudó a que se quedara en la memoria colectiva. Además, formó parte de un álbum que arrasó en ventas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esa ola comercial mantuvo a la canción en rotación por años. Entre ventas masivas del álbum, liderazgo semanal en Billboard y la demanda continua del sencillo, Hotel California consolidó un lugar eterno en las canciones más vendidas y más pedidas de los 70. Una puerta que se abrió y que nunca volvió a cerrarse. Número 8. Dreams, Fleetwood Mac. En 1977, una voz femenina escribió una despedida envuelta en terciopelo, Dreams. Stevie Nicks tomó el desorden y lo transformó en un susurro que abrazaba. La canción subió suave pero firme y alcanzó el primer puesto del Hot 100 de Billboard. Fue el sencillo que más alto llegó de aquel álbum monumental. El público la hacía suya en silencio. ¿Te ha pasado escucharla mirando por la ventana del autobús y sentir que la letra llevaba tu nombre? El disco que la contiene se convirtió en uno de los más vendidos de la historia, y el impulso de esa fiebre mantuvo a Dreams en lo alto durante meses, décadas después. Una simple escena cotidiana en video. Un hombre en patineta, una botella de jugo. La canción sonando de fondo, la devolvió al centro de la conversación y de las listas. Nació entre rupturas y silencios, pero unió a millones que se reconocieron en su modo de decir adiós. Ventas constantes del álbum que la cobijó, y un retorno de popularidad que demostró que lo íntimo también vende, y mucho. Acompáñanos hasta el final y suscríbete, lo que viene te va a sorprender y quizá te haga cantar como en aquellos años. Número 7. Imagine, John Lennon. 1971. Imagina un mundo sin fronteras, sin banderas, sin aquello que nos separa. Lennon encontró la melodía exacta para decir lo que muchos querían escuchar.
La canción se instaló alto en el Hot 100 de Billboard. Fue número 1 en mercados clave a lo largo del tiempo y se convirtió en el tema más reconocido de su carrera solista. Puede que la escucharas una noche de invierno. Imagine fue adoptada una y otra vez en momentos sensibles. I hope someday you'll join us. Cada reaparición la traía de vuelta a las listas, a las portadas de los diarios, a las tiendas. A veces las canciones no suben por moda, suben porque la gente las necesita. Hubo lugares donde generó resistencias, la quisieron silenciar por utópica. El intento de callarla le salió al revés. Más personas la buscaron. Imagine there's no heaven. Más copias se vendieron, más radios le hicieron espacio. Su permanencia en ventas durante la década, sus reediciones y su rol en recopilatorios de la época la mantuvieron entre los títulos más vendidos. No fue la canción de una semana, fue la canción de una generación que decidió creer. Número 6. Smoke on the Water, Deep Purple. Diciembre de 1971. En Montreux, Suiza, una bengala en un concierto cercano encendió el cielo y el casino terminó en llamas. De ese humo sobre el lago emergió un riff de 4 notas que cualquier aficionado podía tocar y que casi nadie podía olvidar. El sencillo trepó alto en el Hot 100 de Billboard. Se convirtió en un clásico de radio y empujó las ventas del álbum que lo contenía a cifras gigantescas. ¿Recuerdas la primera vez que lo intentaste sacar en una guitarra apoyada contra el sofá, con los dedos torpes y una sonrisa enorme? Fue uno de los riffs más aprendidos del planeta y una puerta de entrada al rock para miles de jóvenes que luego compraban el disco completo. Un sencillo que vende por sí mismo y que además vende el álbum, multiplica su efecto en la caja registradora. La tragedia real que lo inspiró pudo haber quedado en una nota de prensa, pero se transformó en un himno generacional. El contraste de la historia con la fuerza de la música hizo que la gente quisiera poseer esa pieza. La demanda sostenida del sencillo, del álbum, y su carácter de puerta de entrada para nuevas audiencias. Todo eso se tradujo en millones de copias. Número 5. Angie, The Rolling Stones, 1973. El rock rugía entre giras, excesos y guitarras encendidas, y de pronto, los Rolling Stones sorprendieron al mundo con una balada triste. Una guitarra acústica, un piano suave y la voz quebrada de Mick Jagger dieron vida a Angie, una de las canciones más emotivas de toda su carrera. ¿Recuerdas la primera vez que la escuchaste en la radio del coche, bajo la lluvia, con el limpiaparabrisas marcando el compás? Era imposible no quedarse callado. Algo en esa melodía te obligaba a mirar hacia atrás, a pensar en alguien que ya no estaba. Aunque muchos intentaron descifrar quién era esa misteriosa Angie, la verdad sigue envuelta en sombras. Algunos dijeron que era la hija de David Bowie, otros, una amante secreta. Pero Jagger nunca lo confirmó, y ese misterio fue parte del encanto. En los listados de Billboard, Angie alcanzó el número 1 en Estados Unidos y también encabezó rankings en más de 10 países. En cuestión de semanas, vendió millones de copias y se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de los Stones. En una época en que el rock parecía sinónimo de rebeldía, Angie demostró que también podía ser frágil. Fue la canción que muchos pusieron al terminar una relación, la banda sonora de un adiós sin palabras. ¿Qué te hizo sentir a ti, Angie? Cuéntanos en los comentarios qué recuerdos te despierta o a quién te recuerda. El humo del cigarrillo flotando entre la penumbra de un cuarto, la aguja del tocadiscos cayendo con un leve crujido, y la voz de Jagger repitiendo ese nombre como si se negara a dejarlo ir. Número 4. Another Brick in the Wall de Pink Floyd, 1979. Mientras el rock progresivo parecía haberse encerrado en su propio laberinto, Pink Floyd rompió las reglas con algo inesperado, un coro de niños que cantaban contra el sistema. We don't need no education. Roger Waters, marcado por su experiencia en una educación rígida y autoritaria, convirtió su enojo en arte. Lo que nació como un reclamo personal se transformó en una rebelión global. La canción voló directo al número 1 en Reino Unido, Estados Unidos y una docena de países más. Su productor, Bob Ezrin, insistió en incluir un ritmo bailable y ese coro infantil que se grabó con estudiantes reales. Nadie creía que una banda conocida por sus extensos pasajes instrumentales pudiera crear algo tan comercial, pero el experimento funcionó. El sencillo vendió más de 12 millones de copias y se convirtió en el mayor éxito de Pink Floyd.
¿Recuerdas la primera vez que escuchaste ese bajo marcado? Los niños que cantaron nunca recibieron regalías, pero sus voces quedaron grabadas para siempre en la historia del rock. Entre su impacto global, sus ventas millonarias y su permanencia como símbolo generacional, Another Brick in the Wall se consolidó como una de las canciones más vendidas y trascendentes de los años 70. Número 3. Hey Jude, The Beatles. Aunque fue escrita a finales de los 60, Hey Jude siguió sonando con fuerza durante toda la década de los 70. Paul McCartney la compuso para Julian, el hijo de John Lennon, en medio de la separación de sus padres. Lo que empezó como un gesto de consuelo terminó convirtiéndose en una de las canciones más queridas de la historia. En el Hot 100 de Billboard alcanzó el número 1 y se mantuvo allí durante 9 semanas consecutivas. Fue el sencillo más largo en llegar a la cima hasta ese momento y sus ventas siguieron creciendo años después gracias a reediciones y recopilatorios. ¿La recuerdas? Esa coda final, con todos coreando na 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 na, podía durar eternamente. Hey Jude fue grabada en una sola sesión extensa, con McCartney dirigiendo a coro y orquesta a la vez. La energía que se siente en esa grabación no fue actuación, fue pura emoción colectiva. Aunque nació en 1968, sus ventas sostenidas en la siguiente década y su presencia constante en reediciones la mantuvieron como una de las canciones más compradas de los 70. ¿Cuántas veces cantaste Hey Jude a todo pulmón, aunque no supieras el motivo? Cuéntanos tu recuerdo más vivo con esta canción. Pero si creías que los Beatles ya lo habían dado todo, espera a escuchar la canción que llevó la espiritualidad del rock a otro nivel. Número 2. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. 1971. 8 minutos que parecen una eternidad. Jimmy Page encendió una vela, tomó la guitarra y dio comienzo a lo que muchos consideran la obra maestra del rock. Stairway to Heaven no fue lanzada como sencillo, pero aún así vendió millones de copias dentro del álbum Led Zeppelin IV, que superó los 30 millones de unidades en todo el mundo. La canción arranca como un susurro y crece hasta convertirse en una tormenta. Aunque nunca se editó oficialmente como single, fue la canción más solicitada en la radio estadounidense durante casi una década. Y en cada tienda de discos, el álbum que la contenía era el más pedido. Así, una canción sin sencillo impulsó ventas récord, algo casi impensado para la época. Su letra, llena de simbolismo, alimentó toda clase de interpretaciones místicas. Algunos oyeron mensajes ocultos y se reproducía al revés, otros vieron una parábola espiritual. Esa aura de misterio solo aumentó el deseo de poseerla. Aunque no tuvo un lanzamiento tradicional, su éxito comercial indirecto la colocó entre las piezas más vendidas y reproducidas de los 70. Stairway to Heaven fue más que una canción, fue una experiencia colectiva. Si sientes esa emoción todavía, quédate, porque lo que viene ahora es simplemente imposible de olvidar. Número 1. Bohemian Rhapsody, Queen, 1975. Nadie sabía si era una ópera, una balada o una locura. Pero Freddie Mercury no quería seguir las reglas. Se encerró con su banda durante semanas y salió con algo que cambió la historia del rock para siempre. Bohemian Rhapsody duraba 6 minutos, no tenía estribillo y mezclaba estilos que jamás habían convivido en una misma canción. Las discográficas pensaron que era demasiado larga para la radio, y sin embargo, el público la convirtió en un fenómeno. En el Reino Unido fue número 1 durante 9 semanas. En Estados Unidos alcanzó el número 2 en Billboard, y con el tiempo, superó los 17 millones de copias vendidas en todo el mundo. Pero más allá de los números, su verdadero triunfo fue emocional. Cada vez que sonaba, el mundo se detenía. Cuando la canción volvió a sonar en la película Wayne's World en los años 90, se disparó de nuevo al top. Y décadas después, con la película biográfica de Queen, volvió a liderar las listas. Ninguna otra canción de rock ha tenido 3 vidas tan exitosas. Su permanencia, ventas totales y capacidad para renacer generación tras generación la coronan como la más vendida y simbólica del rock de los 70. Con el público cantando en coro y Freddie de pie con el puño en alto. Por un instante, el tiempo se detiene.
Y todo el rock parece resumirse en una sola palabra: libertad. Aquellas canciones de 1968 fueron la voz de una generación que soñaba con cambiar el mundo. Si quieres seguir redescubriendo joyas olvidadas, te invito a revivir esas 10 canciones que fueron éxitos y que hoy quedaron eclipsadas. Esa historia te la cuento aquí. Pulling you down.